noches, ¿cómo están todos? Espero que hayan llegado todos así a su casa, estén descansando. Bueno, vamos a empezar a comenzar. Primero que nada quiero darle las gracias a todas las personas que han visto los videos. La verdad me siento muy contento porque no pensé que pues tantas personas los vieran. Este, Principalmente quiero mandar saludos a todos mis profesores, a mis amigos, a tantos juristas que me han apoyado y me han ayudado a que salga más de mis casos. ¿De acuerdo? Y hoy vamos a ver el artículo tercero. ¿De acuerdo? Es un artículo muy importante, el cual, pues, desgraciadamente no se cumple a pie de la letra. Y eso ha sido durante muchos años, que es el famoso artículo tercero, que es el que protege la educación. Desde mi experiencia personal, por haber laborado 13 años en la universidad, haber sido profesor y sinodal del Centro Universitario Montejo y del Colegio Americano, he vivido y he palpado muchas incoherencias y bueno, también estuve en la Secretaría de Educación Pública del Departamento de Investigación Educativa, gracias a la invitación de un amigo, un gran amigo. Y allí, pues vi, por eso nunca regresé a elaborar el sistema educativo ni al gobierno, porque en realidad pues, no se cumplía nada de lo que establece. En mi paso en la universidad, 7 años en la rectoría y 7 años y 6 años en la Facultad de Educación. Aprendí mucho, tuve muchos cursos gracias a la UADY, pues me formé y he estudiado bastantes cosas, 2 carreras concluidas, 3 una que avancé bastantito y otras 2 que estudié no hace un año. La universidad me dio 2 diplomados, 3 diplomados, yo tomé 2 diplomados más y como unos 50 cursos. Y se los agradezco mucho, por eso nunca he hablado de la UADY, porque la UADY en realidad, a pesar de que 10 años me duró mi pleito, pues le gané y me siento muy orgulloso de ese. Fue uno de mis primeros privilegios de haberle ganado a la universidad una batalla. Y vamos a hablar el artículo tercero. El artículo tercero menciona que todas las personas tienen derecho a la educación. Efectivamente todos, es una obligación. El Estado y la Federación, Estado, ciudad, municipios, impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y actualmente la media superior y superior también. La educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, conforme la educación básica está y la media superior serán obligatorias, o sea que hasta la preparatoria debe ser obligatoria y nos deben dar libros. Pero hasta donde yo sé, en las preparatorias del Estado, pues creo que no dan los libros. Y algo pues irónico, ¿no? Que supuestamente no deben de sacar copias fotostáticas. Y por ejemplo, en mi caso, yo hace unos años, cuando mi hijo entró a la prepa 1 y después salió porque yo se lo hice ver, no es lo que piensa la gente, no tiene la misma calidad que algunas instituciones públicas. Claro, hay de instituciones privadas a privadas, pero en el caso de algunas privadas son muy buenas y el nivel es mucho más avanzado. Y pues cuando mi hijo me dijo, papá, me voy a quitar porque es una porquería. Y yo le dije, claro, quítate. Y lo llevó de otra forma, fue rápida. Entonces tomó 12 años sabáticos para descansar. ¿Okay? Pero no se cumplen los parámetros ni cómo debe ser la educación, la media superior. La educación superior lo será en términos de la fracción 10ª del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concerniente sobre su importancia. ¿Qué pasa en estas cuestiones de
de los estudios. Desgraciadamente los muchachos, cuando estudian una carrera, no, no son capacitados en la orientación vocacional. Y también la cultura de los mexicanos es, lo primero que piensan es, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Cuál es la que me va a dejar mayor ganancia? ¿Y cuál es la más fácil? Desgraciadamente el magisterio, no todos, pero en su gran mayoría, pues optan por eso, porque pues, les van a dar una plaza, van a tener un sueldo seguro, van a trabajar poco, de lunes a viernes, 6 horas, 4 horas, 5 horas. Raro el maestro que trabaja 8 horas, pero no tienen la vocación de maestros. Y esa es la problemática, de que sí hay muy buenos maestros, pero muy pocos. La mayoría se dedican por necesidad, entonces no tienen la vocación. Hay maestros que tienen su maestría, su doctorado. Yo lo veía en la UADY, que estudiaban, pero solo para pasar sus exámenes, entonces no tenían la capacidad. Y eso hay en México, pero cantidad. Me acuerdo que hace como 15 años salió un escándalo donde el tecnológico mandaba a sus maestros a la universidad y la universidad mandaba al tecnológico y solamente se tiraban sus títulos de maestría y doctorado, pero en realidad no los cursaban. Creo que pasó con la universidad o el tecnológico de Campeche, con el de Mérida, algo así, pero fue vergonzoso. Y sigue siendo. Es como muchas escuelas que son fundadas o creadas para poder darle a sus hijos sus títulos. Hay formas, yo lo vi en la universidad, como pueden darse títulos y legales, oficiales. Pero bueno, en fin, eso no va a cambiar en México, la educación va a seguir la misma tontería. Pero pues esperemos que poco a poco vaya cambiando. Dice, la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con enfoque en derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, la libertad, la cultura de paz, la conciencia de la solidaridad internacional, la independencia y la justicia, promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua, el proceso de enseñanza, aprendizaje. Todo muy bonito, como todas las leyes. Los planteamientos son muy buenos, muy bonitos, pero a la hora, quienes son los operadores no levantan la mano o no se atreven a cumplirlo. Como pasa con muchas escuelas a veces del gobierno y particulares, que un alumno hace travesura, rompe algo y se lo quiere cobrar a la escuela. La escuela es responsable desde que el alumno entra hasta que sale. Y si algo sucede, el único responsable es el director. Pero no sucede eso. Sucede que le echan la culpa al alumno, se quieren desligar de su responsabilidad. Eso es normal. Con respecto a que es gratuita, pues es una mentira también, porque no es gratuita. Les piden ciertas colaboración, algunos inventan que para la sociedad de padre de familia, algunos que para los gastos de mantenimiento, en todos los niveles, desde preescolar, les piden cantidades, papel sanitario, cloro, ácido, todo eso. Y son tonterías, porque en mi paso en la Secretaría de Educación Pública, pues yo veía que el presupuesto que mandaba el director era para todo. Y aparte están los conserjes, es su responsabilidad de ellos deben de limpiar, arreglar, pintar, todo, darle mantenimiento. O en su caso el director es el responsable de que su escuela esté apta y que tenga todo lo necesario, desde papel sanitario, esté en buenas condiciones. Que no lo hace porque es superior para pedir y para que le den material, pues es la negligencia de ese director. Ahora, con respecto a las cuotas voluntarias, se llama ingresos propios. Son ingresos que no son auditados. Y cada director o cada maestro lo gasta como quiera, para sus fiestas, para sus viajes. No dudo que haya directores que sí lo apliquen para cosas buenas, pero en su mayoría, ¿no?
la misma universidad tiene esos ingresos propios, las colegiaturas que cobran la prepa 1 en la facultad, y eso es prohibido. O sea, la Constitución lo establece en el artículo 3, y ya hay casos en varios estados. Aquí en el mismo estado ya ha sucedido. Pero ¿qué pasa? El alumno tiene que meter un amparo para que no le cobren, y el amparo solamente va a surtir efecto para él, no para todos sus compañeros. Se establece un antecedente, él no paga ni nada, pero ¿qué pasa? El director empieza, o los maestros empiezan a darle lata, los empiezan a reprobar, les ponen exámenes particulares para ellos. Entonces, por miedo a que los estén perjudicados, nadie levanta la mano. O algunos que tienen dinero y dicen, no, pues, ¿de qué me perjudica pagar 3,000 pesos, 4,000 pesos? Si no me iría a una escuela, pues, privada, pues pagaría más. Bueno, pero tú tienes esa economía, pero no todos tienen la misma economía. Pero además la ley lo establece, debe ser gratuita, no se debe pagar ninguna colegiatura. Al contrario, si tú tienes dinero, debes de mandar a tus hijos a escuelas privadas y darle sus cupos a las personas que no tienen la capacidad. Es muy importante que tu hijo, los muchachos de preescolar, primaria y secundaria, tengan buena educación. Hay un dicho que dice, árbol torcido nunca se endereza. Efectivamente, son dos materias que los muchachos deben de ver, principalmente español y matemáticas, que les guste, que sepan aprender y que lo razonen, que lo entiendan, que tengan buen conocimiento de los números, que tengan buena ortografía, y con eso ya es suficiente, ya vamos a triunfar en cualquier aspecto, en cualquier trabajo. Pero desgraciadamente no pasa eso, y también es responsabilidad de los padres. Los problemas surgen en la familia, no en la escuela. El maestro no va a educarles, no les va a enseñar valores ni nada. Entonces, es un tema muy controvertido, y es algo que se podría platicar en diferentes vertientes, pero la finalidad es clara, debe ser gratuita. Ha sufrido muchas reformas este artículo. La última fue exactamente, les digo, en 2019. Se establecieron todas las bases que son claras, se reformó, se puso muy bonito. Dice, el Estado priorizará el interés superior de las niñas y niños y adolescentes, jóvenes, que su permanencia y participación en los servicios educativos. Pero pues no hay cupo, o se les da los cupos a sus consentidos o a los que dan la cooperación. Entonces es medio incongruente. De pronto un niño que vive en la Jesús Carranza se va hasta Los Reyes, y otro que está de Los Reyes se va hasta el otro lado de la ciudad. A veces por cuestión de trabajo, pero a veces porque no alcanzó cupo por la escuela cerca de su domicilio. Dice, la ley establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, sus funciones docentes, directivos o de supervisor. Corresponde a la Federación su rectoría, en coordinación con las entidades federativas, su implementación conforme a los criterios de la educación previstos en este artículo. Entonces dice que el sistema de la carrera de los maestros, sus funciones docentes y directivos lo establece la Secretaría de Educación Pública, y es letra muerta. O sea, no funciona. Toman sus cursos, aprueban sus exámenes, pero no razonan ni entienden nada. Entonces, a la hora de aplicar esos conocimientos es nulo. ¿Por qué? Porque no les gustaba, solo por necesidad están dando clases. La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza funciones docentes, directiva o de supervisión se realizará a través del proceso de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones establecidos en la ley prevista en este párrafo anterior. Hay concursos de oposición para las plazas, y pues nadie puede ocultar que
que en realidad cuando hacen los concursos de plazas, las hacen diseñadas para cierto sector o para ciertas personas. Solo falta que pongan el nombre. Entonces hay maestros muy capaces que por más que presentan jamás obtienen una plaza. O si demandan y ganan el pleito, pues los mandan hasta la frontera con Quintana Roo para que pues, no agarren su plaza. Entonces no les va a ser redituable. Entonces esa es una de las grandes problemáticas de la educación. Dice, el Estado fortalecerá las instituciones públicas de formación docente, de manera especial las escuelas normales, en los términos que disponga la ley. Sí, hay sus cursos, se capacita, pero a los maestros que lo merecen, ¿no? Esos cursos van para cierto sector, que ya están definidos, que normalmente esos son profesores que no están frente al grupo, están metidos en el sindicato o con el secretario, y entonces de nada sirve que se capaciten ellos. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sea idóneo y contribuyan a los fines de la educación. Este párrafo lo establece clarito, ese es problema de la Secretaría de Educación Pública, está en su presupuesto, todo les dan. Es mentira de que falta papel, que falta cloro, no. Yo lo vi, cómo llegaba el material para esa escuela y llegaba el director, el secretario administrativo, los de abajo, y como llegaba el material se lo subían a los camionetas y llevaban para su casa. Era una vergüenza. Yo vi a mi jefe cómo robaba esas cosas y yo le decía, oye, tú ganas bien, ya que eso lo ganan los secretarios. O sea, gente miserable, o sea, incapaces, pero pues así los nombraban. Ahora los veo y nada más me dan lástima, porque siguen siendo personas mediocres. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literatura, la historia, geografía, el civismo, la filosofía, tecnología, etc. Todos esos planes de estudios los fusilan de otros países y quieren imponerlo a los mexicanos. Los mexicanos tienen otra idiosincrasia. Por eso es fallida la educación, porque el mexicano tiene una forma de estudiar. Entonces, se hacen estudios para ver qué tipo de sistema, pero prefieren implantar sistemas educativos que dicen, son los mejores para sus países, pero para México eso no funciona, son fracasos. Lo único que cumplen es los presupuestos, están en la modernidad. Dice, en las escuelas de educación, estoy leyendo partes de lo que dice el artículo 3º, ¿no? En la escuela de educación básica de alta marginación se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimenticio. Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales. Me acuerdo que más o menos como en el 90 se crearon las telesecundarias. El CONAFET también es un sistema educativo para las comunidades, pero están de la patada. O sea, no comparas una escuela rural con una escuela de la capital. Yo no entiendo. O sea, en la capital debe estar más fregada, porque aquí tienen de todo, es fácil conseguirlo. En las comunidades rurales no hay, por eso hay tanta deserción. Viene la gente, yo me acuerdo que en la universidad me mandaban siempre becarios, no becarios, sí becarios, de servicio social, sus prácticas, muchachos de CONALEP, y llegaban a las 2, 3 de la tarde y se estaban durmiendo, estaban muriendo de hambre. Y yo les preguntaba, jóvenes, ¿ustedes de dónde vienen? Y me decían, vengo de Chemash, vengo de Ticul, vengo de Valladolid.
imagínense, salían desde me acuerdo que en esa época yo era maestro del americano, y llegaban los muchachos a las 7:10 a la escuela. Cuando me entero que los muchachos venían desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana para llegar a las 7 a la escuela, me acuerdo que le dije a los muchachos de la prepa: a partir de hoy, ni uno de ustedes que vive acá al lado de la escuela, aquí por Santiago, va a entrar si llega después de las 7:10. Les expliqué que es una vergüenza que muchachos que viajan 2, 3 horas a Mérida para llegar a las 7 de la mañana, no desayunan, luego se quedan. Les platicaba de los muchachos que hacían servicio social y prácticas. Yo decía a esos muchachos: métanse ahí a la bodega, a la copiadora, acuéstense a dormir, compren algo para comer y no hagan nada, descansen. En Cuba aprendí que el servicio social, las prácticas profesionales es otra cosa diferente, así como en Estados Unidos. Acá no, acá es una tontería. El servicio social, las prácticas profesionales, no aprenden ni se les enseña nada, nada más los usan como ayudantes, que hagan, saquen copias, que traigan un café, que atiendan al personal. Imagínense, sin conocimientos. Los burócratas eso hacen. Llegaron 2 chinitos que atiendan. ¿Qué saben de trabajo? No saben nada. Pero las secretarias o el jefe que lo debe hacer no lo hace. Entonces, esas prácticas son una tontería, no nos perjudica a esos muchachos. La educación para personas adultas aplicará estrategias que aseguren su derecho a ingresar a instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades. ¿Alguien sabe o conoce la educación para los adultos? ¿Acaso ven mantas, lonas, propaganda, letra muerta? No le interesa a las autoridades tanta gente capaz, y no se dan cuenta que, por ejemplo, los griegos primero le dan el énfasis a la preparación física, al desarrollo, porque el desarrollo es primero, y después ya entonces se dedican al conocimiento. Una persona que ya tiene más de 20 años, pues puede estudiar la primaria, la secundaria, pues rapidísimo, lo va a entender, lo va a comprender. Entonces a esos adultos no se les da esa. Por ejemplo, la SEP tiene la librería abierta que se llama EduSama, algo así, y nadie la conoce. Y es una universidad libre abierta donde hay casi 200.000 alumnos y es gratuito todo. Escaneas tu INE, tu certificado de preparatoria y te da un propedéutico de 3 meses y a estudiar. Claro, tienes que tener mucha fuerza de voluntad, porque pues, y eso los mexicanos estamos acostumbrados, porque vamos a la casa, está el estéreo, la tele, la computadora, el celular, y son distractores. Pero no le hacen propaganda. O sea, yo nunca he visto ningún anuncio que anuncian. Y si pones tú en la computadora libre y abierta de la SEP, te sale pura propaganda pagada, porque el internet así es, te manda información de otro tipo, que es lo que paga, y lo que tú buscas, tienes que saber algo de informática para encontrar lo que estás encontrando. Y la mayoría de las personas, pues no, o sea, apenas prenden su computadora. Me acuerdo que me pasó una vez un caso de que llegó una abogada y la estaba capacitando y le dije: ¿sabes qué? Vos estás ocupado, entra a YouTube y busca ya qué es un divorcio incausado. No sabía que era un divorcio incausado. Y me dice: oiga, abogado, y el YouTube no es para bajo música. Imagínense, una profesionista perdida. O sea, el YouTube es una maravilla, el celular es una maravilla, puedes aprender lo que tú quieras, cualquier tema, cualquier cosa te lo enseña. Entonces esas herramientas, primero, no se las transmiten a la gente, y segundo, pues se van por lo más fácil. Vamos a ver el chisme nada más, pero es muy importante, principalmente los adultos mayores. Hace como 3 años me invitaron a colaborar con el INAPAM para dar un curso de tecnología.
Le dije que sí. Di un curso y después también me invitaron a que yo les dé unas clases de educación física. Yo soy licenciado también en educación física. Y di un curso y me gustó como gentes adultos mayores de 60, 65 años estaban interesados. Pero todos me decían que no había información. O sea, se enteraron porque fueron a sacar su credencial del INAPAM. Y allá habían 2 cartulinas que decían clases de yoga, clases de cómo aprender tecnología. Pero, pues para eso está el radio, la televisión, las lonas, la prensa. Nunca, nunca, nunca. Y pues, no sé, yo considero que al sistema no le conviene tener gente preparada. Y es una vergüenza. Porque créame que una persona de 30 años pues, estudia una carrera sin ni un problema. Así que son letras muertas. Dice, en los pueblos y comunidades indígenas se impartirá la educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural. Sí hay maestros que sepan maya, que sepan otras lenguas como el Censal de Chiapas, el Tzotzil, pero son muy pocos. Entonces es más fácil que el maestro vaya y les enseñe español y les quite sus lenguas nativas a los niños de las comunidades rurales a que él aprenda maya. El maya se debe dar desde preescolar, se debe dar desde la primaria, igual que el inglés. Yo me acuerdo que, gracias Martín, estoy un poco ronco, amigo, pero voy a tratar de hablar más fuerte. Yo me acuerdo que en la universidad yo estaba en el departamento de idiomas y todo lo patrocinaba, lo que era autoacceso, todos los libros, todo lo daba la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Y ellos mismos, cuando yo platicaba con los maestros, los funcionarios de la Universidad de Cambridge, ellos mismos me decían, la enseñanza de los idiomas en México está mal, ya se los hicimos saber, pero me dicen que pues tiene que seguir así la enseñanza. Y yo decía, entonces no quieren que aprendan los muchachos idiomas. El idioma no se debe enseñar ni en la secundaria ni en la preparatoria, menos en la carrera. Los idiomas se deben enseñar en el preescolar y no como se enseña. La única escuela que yo veía que enseñaba bien los idiomas era la Berlins, que decía, primero voy a enseñarles a hablar y después a escribir. Y todas las instituciones, las otras, de la universidad y todas, la Benjamin Franklin y todo, aplicaban lo contrario. Y por favor, ¿qué aprendes primero? ¿A hablar o a escribir? Y nunca terminas de aprenderlo a escribir bien, porque son tecnicismos. Entonces, ustedes como padres de familia deben de darle a sus hijos desde preescolar hablarles, enseñarles un idioma, o maya. Yo me acuerdo que tuve 3 abogadas que las 3 hablaban maya y en su currículum no me lo pusieron. Yo las regañé, le dije, oye, ¿y por qué no pueden empezar a hablar maya? Que les daba vergüenza. Y yo le decía, oye, pero tú debes sentirte orgullosa que sabes, eres bilingüe, sabes maya y español. Pero además, ustedes van a ir cuando vayamos a hacer trabajos en las comisarías, porque ellos quieren oír un abogado que sepa hablar maya, su lengua. Yo no voy a hablar. Y cuando hacíamos las asambleas en las comisarías, con el comisariado, con la asamblea, se ponían felices porque les hablaban en su lengua. Pero eso, ¿qué pasa? ¿Por qué los muchachos vienen de los pueblos, de las comunidades rurales a media y no hablan? Porque se burlan de ellos y no se dan cuenta que
Al contrario, se debe burlar ellos de nosotros, que nosotros solo sabemos medio hablar español, porque ni siquiera lo sabemos hablar con propiedad y como debe ser. Pero tampoco, si parte eso, yo no he visto nunca que alguna autoridad diga, voy a poner letreros en maya. Una vez estuve platicando con uno de la Cámara de Comercio y me estaban pidiendo sugerencias. En una reunión yo les propuse, deberían de ver que su personal hable maya, porque la mayoría de las personas que vienen a gastar su dinero son de las comunidades rurales. Y yo nunca he visto un vendedor que esté llamando a las personas que hablan maya, o deberían poner anuncios en maya. No existe en ninguna colonia, en ningún lugar donde vea que diga calle, dirección, o sea, es una vergüenza. Entonces, nada de que los pueblos comunitarios impartieran educación, no existe, no les interesa, es letra muerta, y la ley lo establece, lo obliga, y no lo hacen. Vamos a ver otro apartado. Dice el apartado H. Será integral, educará para la vida con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que le permitan alcanzar su bienestar. Volvemos a lo mismo. En preescolar, en primaria y en secundaria, los papás, ya que los maestros no lo hacen, los papás deben de desarrollar primero las cuestiones físicas. Esto lo aprendí en un diplomado en la Universidad de La Habana. Allá le dan prioridad primero al desarrollo físico, y es lógico, porque el desarrollo físico tiene su inicio y su final. Comienza a los 12, a los 14, a los 12 las niñas, a los 14 los varones, a los 20 concluye, y a los 20 concluyen las niñas, y a los 22 los varones. Pero hacen lo contrario que en México. Los papás hostigan, fastidian a los muchachitos desde preescolar, desde primaria. Tienes que sacar 10, tienes que estar en el cuadro de honor. Por favor. Por eso los muchachos en la secundaria, en la prepa, ya no quieren estudiar. ¿Para qué quieres un 10? ¿Quién se acuerda algo de la primaria, de preescolar o de la secundaria? Y algo muy básico y fundamental es que en la secundaria pues tienen la adolescencia, y lo dice, adolecen, y es cuando más los hijos deben de estar pegados y el papá pegado, pero como es un adolescente el papá ya los deja, no, ya va a crear su propio mundo, ya va a desarrollarse, y es cuando más necesita de la mano del papá, de la mano de la mamá. Los acostumbran desde preescolar a agarrarlos, llevarlos. Me acuerdo que los cubanos me decían, las mamás y los papás Superman son los de preescolar y primaria. ¿Pero por qué Superman? Porque se quedan parados en la red, en el muro, en la entrada, y entra el hijo a clases, y se quedan allá hasta las 12 del día. No sé cómo ven, pero se quedan allá todo el día. Y después exigen, porque en preescolar ya hasta les ponen toga. Toga en preescolar, toga en primaria, toga en secundaria. La toga para la universidad. Otro fallo es que les exigen los 10, o que se aprendan las cosas de memoria. O lo peor, los papás que hacen las tareas de los muchachos. Dejen que sus hijos hagan las tareas. No importa si lo hacen mal, ellos van a aprender en base a los errores, y no lo hacen. Entonces, la educación es muy importante, pero no le echen la culpa a la escuela. Los papás son los que cometen los peores errores. Exíjanle a sus hijos en la carrera, y desde el segundo año empiecen a practicar. Empiecen a ejercerlo, porque la enseñanza de una carrera son 5 años o 4 años. En el primer año vas a aprender, en el segundo vas a repetir
primero y segundo son repetición de la casi de la preparatoria, y en el tercero va a ser materias. En ese momento debes de pegarte a algún profesionista y empezar a ejercerlo, porque si no se te va a olvidar en el tercero. Terminado cuarto año, si no lo ejerciste, ya se te olvidaron los 2 primeros años. Y te vas a complicar la vida. Entonces, abusados papás, ustedes son los responsables de que sus hijos sean triunfadores o sean fracasados. Dice el apartado cuarto: toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Averigüen dónde es gratuita, porque en México no es gratuita. Toda persona tiene derecho y gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica. Me acuerdo más o menos en el 90, creo que en el 96 hubo un cambio estructural, llegaron muchas computadoras, se implementó las computadoras, me acuerdo que se crearon los EDUSAT y llevaban 100 computadoras a las escuelas primarias, secundarias, y al cabo de un año me acuerdo que pasamos a supervisar las escuelas. Y la mayoría de las escuelas tenían sus computadoras todas ya escondidas. Y les preguntamos a los directores, oiga, ¿y por qué no las instalan? ¿Por qué no las echan a andar o algo así? Las pueden dañar. O no sabemos cómo prenderlas ni cómo instalarlas. Entonces de nada sirvió que se les diera todo ese equipo si no capacitaron a algunos maestros. Y se echaron a perder. Nunca los usaron. Pasa como las bibliotecas aquí en México. Las bibliotecas, nadie entra. ¿Por qué? Porque no puedes ni relajear ni hablar en voz alta, porque hay 2 personas allá de más de 60 años que te dicen, cállate, te voy a expulsar. Todas las bibliotecas de México son basura, no están actualizadas. Libros de hace 100 años, obsoletos. Y nada de que no, hay maestros que viajan a Estados Unidos, a Chile. La Universidad de Chile fue una de las más avanzadas. Me acuerdo que la universidad, cuando hicimos intercambio con la Universidad de Chile, vimos que ya tenían en línea, estamos hablando del 84, ya tenían todas sus carreras en línea. Y aquí no existía eso. Y había la tecnología, se podía hacer, y no lo hacían. Y una vez me atreví a preguntarle al secretario de Educación, no secretario de Educación, era el secretario técnico del secretario de Educación, que de ahí dependía el departamento de seguridad, ¿por qué no ha desarrollado? Entonces decía, pues no, el secretario dice que, o el gobierno dice que no, que siga la ignorancia. O sea, cumplimos nada más lo que nos obliga el gobierno, y ya estuvo, pero no nos interesa. Entonces, así que no avanzamos. O sea, existe la tecnología, existe todo, está el presupuesto, pero no se aplica. Desde los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establece la ley, el Estado otorgará, retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares, en el caso de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal. Particulares deberán, y hay ciertos requisitos, efectivamente cualquier particular, se le pide la incorporación, pero hay muchos particulares que piden su incorporación de sus escuelas, y como no es afín a cierto grupo, no se lo dan. Pero si eres conocido de algún político o X persona, en una casa del Infonavit vas a tener una preparatoria y no tienes que cumplir requisitos de nada. Yo hice el trámite, me acuerdo, ante la secretaría y todo, cumplí todo. Y para eso, y es gratuito. Pero actualmente, pues los REBOE que son para las universidades, pues no creo que bajen de 500,000 pesos. Claro, dinero bajo el agua. Y si no, por ejemplo, me acuerdo una anécdota de un maestro que me dijo, fui a México
porque pues aquí en el estado no me daba mi REBOE y me fui a México a tramitar REBOE a nivel federal, porque lo puedes pedir a nivel estatal, lo puedes pedir a nivel, es el permiso para que tú tengas una universidad. Y me dice, ni siquiera había desempacado mis maletas ese mismo día, y ya me habían hablado 3 personas y me decían, oye, veniste por tu REBOE federal, por 500,000 pesos te lo damos, y te evitas todos los trámites. Y me dice, ¿y cómo se enteraron estas personas que iba a buscar mi REBOE? O sea, imagínense cómo estaba tan maleada todas las personas, que yo creo que hasta ahorita está así. Entonces, es muy difícil cambiar esas cuestiones. Me acuerdo que en el 86, la universidad y sus escuelas preparatorias que estaban incorporadas, la Euroscap, la Prepa México, el Americano, todas las incorporadas, eran como 17 escuelas. El ingeniero Mimensa estableció que la universidad tenía un grupo de supervisores de que supervisaran que se cumplieran los planes de estudio, y les impuso a las escuelas que tenían que hacer sus exámenes un maestro de la escuela y 2 sinodales externos que los iba a mandar a la universidad. La finalidad de hacer eso fue para que, si me cumpliste el plan de estudios, que son 10 unidades, pues cualquier maestro que te examine vas a pasar. Y empezaron a reprobar los alumnos. Había maestros que sí cumplían cabalmente con sus asignaturas y cumplían, enseñaban bien y presentaban con su maestro más 2 sinodales externos y sin ningún problema pasaban. Pero había escuelas como las religiosas que reprobaban. Y me acuerdo que fuimos a hablar con las hermanas y las madres y nos dijeron, profesores, por amor de Dios, ¿cómo les vamos a reprobar? Pobrecitas, imagínense esa vacilada. Y como eso, pues vi muchas tonterías tanto en la universidad como en la SEP. Esa es la educación en México. Les voy a contar, por ejemplo, la Unimayap. ¿Cómo surgió? La Unimayap surge en ese periodo como los 90, en un local que estaba por las 66 con 69 y 71. Resulta que un grupo de personas, empresarios, habían intentado entrar a la universidad o al CUM, el Centro Universitario de Montejo, y habían reprobado a sus hijos. Entonces dijeron, bueno, necesitamos que nuestros hijos tengan su título. Y crearon la Unimayap. Allá comenzó a funcionar para poder obtener sus títulos de los empresarios. A la larga vieron que era un negocio la educación y le cambiaron el matiz. Me acuerdo porque la mayoría de los directores de sus facultades llamaron a los directores de la universidad y a todos se los llevaron para allá. Y de allá implementaron y creció la Unimayap, que ahora es una institución que ya pues cumple con unos estándares bastante altos de calidad. Es como el Centro Universitario Montejo, igual. O sea, me acuerdo una anécdota de un rector que su hijo reprobó y nos hablaron a nosotros y nos dijeron, oye, está reprobado el hijo del rector, ¿qué hacemos? Lo pasamos, pero ¿qué tal si lo reprobamos y nos quitan la incorporación? No, repruébenlo. El rector ni va a meter las manos en ese aspecto. Y claro, pues lo mandó a estudiar a otro estado, a una buena institución. Pero así se manejan esas cuestiones de educación y actualmente se sigue manejando peor. Les podría decir nombres y casos que a mí me constan de personas que nunca estudiaron. Les voy a platicar cómo se dan esos títulos. Las universidades o las escuelas tienen su famoso libro de actas. A mí me mandó el ingeniero
a ir a todas las facultades a ver cómo están sus libros de actas. Los libros de actas es una libreta de pasta dura donde ponían las listas de los maestros, pasaban allá los nombres, las calificaciones y firmaba el maestro y una autoridad de la escuela y ponían este semestre las calificaciones de todos esos grupos y todo, y eso se guarda durante los 4 años. De ahí sacan los datos, se hace certificado y se manda ya sea a la secretaría o se manda al gobierno para hacer la revalidación. Las escuelas incorporadas tienen que hacer una revalidación y eso lo autoriza el gobierno, él da fe. Él le manda el título y él aleatoriamente agarra varias materias y habla a la universidad o a la dependencia que da fe, que es la secretaría, puede ser el tecnológico en la universidad, y verifica que cursaban los estudios. En esa época, más o menos como en el 84, fue famoso porque llegó un muchacho de Guadalajara y compró un certificado, se lo imprimieron en el papel ese que especial, pero en cualquier librería lo vendía, y fue a revalidar en el Palacio de Gobierno su certificado. Y vieron que era chafa, cuando fue el muchachito, porque lo llevas en la mañana y en la tarde regresas a buscarlo. Entonces corrió al muchacho y lo detuvieron, porque era chafa su certificado. Entonces siempre anunciaban, ¿para qué quieres tu certificado? Para seguir estudiando tiene que ser un oficial. Para trabajar, pues te voy a dar un chafa. Por total el trabajo ni investigo ni averiguo si sabes o no sabes. ¿De acuerdo? Y entonces yo voy a revisar los libros de actas de las facultades y ese libro se guarda en la caja fuerte, no se guarda el dinero, el libro es lo que se guarda, porque es lo más importante. Y resulta que los libros de actas dejaban 5, 6, 7 líneas. Y en todos los semestres, en todas las materias, dejaban 5, 6, 7 líneas. ¿Y para qué eran eso? Entonces era para que algún amigo o un político necesitaba un título de X carrera, entonces le agregaban su nombre en cada semestre y su calificación. Y ya, ese certificado salía legal, estaba en los libros de actas. Entonces me mandan a testar o tachar todas esas cosas que eran ilegales. Y me enfrento con los directores y protestan los directores. Y no se terminó de hacer, tristemente. O sea, yo llegaba, pedía los libros y tras, a tachar, para que no hagan chafa. Pero pues hubo algo que lo superó y se suspendió, no sé cómo quedó. Entonces de esa forma muchas personas de pronto ven que tal persona ya es licenciada. Y efectivamente, si vas y checas su título, vas al libro de actas y vas a ver que están todas las materias allá. Esa es una manera legal de hacer algo ilegal. Y como eso, hay otras formas. Bueno amigos, les agradezco muchísimo. Por cierto, ya abrí mi canal en YouTube, pone Julio Magaña Mena, y ahí están todos los videos que estoy haciendo en vivo, y allá los voy subiendo. Y nuevamente les agradezco muchísimo a todas las personas. O sea, me sorprendió ver que tantas vistas que han visto los videos. Eso se los agradezco infinitamente. Y vamos a seguir platicando los primeros 30 artículos que son los más importantes. Y les voy a explicar. Después vamos a ir a cosas particulares, como los divorcios o ejemplos de cosas que veo, juicio sucesorio, los famosos juicios mercantiles, y cómo se pueden ganar, porque se pueden ganar. Claro, tienes que ser un abogado muy astuto y tener muchos conocimientos. A mí me da suerte de que haber estudiado ingeniería, haber estudiado educación física y haber estudiado derecho y haber dado clases. Entonces a la hora de mis juicios pues no me da miedo hablar, platicar, y aparte pues he estudiado otras cosas. Entonces gracias a eso pues hasta ahorita pues lo puedo decir con orgullo, un juicio no he perdido. Aparte yo les digo una cosa, los juicios no los perdemos los abogados, los buenos abogados no los perdemos, lo pierden los clientes.
porque no dan la información verdadera. Yo lo primero que le digo a mis clientes, me tienes que decir la verdad, tal cual. Y yo desde que me dan las pruebas, yo ya sé por dónde va a ir y cómo puedo corregirlo. Y así se ganan los juicios. Claro, tienes que estar capacitándote, leyendo, porque un abogado tiene que saber de psicología, de medicina, de biología, de ingeniería, de todo. Porque pues cuando metes a un perito, pues tienes que bombardearlo. Entonces tienes que leer antes de qué se trata. Si es una enfermedad, por ejemplo, una vez me tocó una discapacidad y ahí aprendí las discapacidades como son, 7, 7.1 hasta la mayor. Y mi contraparte, el papá de esta muchacha, era un maestro que muy arrogante llegó y dijo, no, es que yo soy el profesor y tengo 2 maestrías y esto. Y sus abogados sí, bueno, lo mismo me pasó con un caso en Playa del Carmen, donde me enfrenté a un grupo de abogados extranjeros y llegaron allá 4 abogados de renombre, pero ahora hicieron puras tonterías y sin ningún problema le ganamos a la gringa y a sus abogados, y eso me llena de orgullo. Yo siempre le digo a la gente que si hacen algo, háganlo lo mejor. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, pueden escribirme. Puro WhatsApp, no contesto llamadas, les soy sincero, porque no me daría tiempo. Normalmente estoy en audiencias o en la calle, en juzgado, en penal, y no contesto llamadas. ¿De acuerdo? Me mandan un WhatsApp y con mucho gusto les oriento o les digo de qué hora a qué hora. Yo ya sé quién es, y ya en la noche, a partir de las 8 de la noche, casi siempre ya estoy libre y les puedo hablar y les puedo asesorar de forma gratuita sin ningún problema. Yo les puedo decir todo su proceso de principio a fin, hasta cómo va a salir, si van a ganar o van a perder, las consecuencias y todo. Y muchos abogados a veces dicen, no, es que no hagas eso, no lo digas. Bueno, ¿qué gano? ¿O qué pierdo? Si le explico todo eso, no lo va a poder hacer, no es abogado. Necesitas tu cédula y tu registro. Por cierto, qué bueno que tocó ese tema. Cuando contratan a un abogado, lo primero que deben de verificar, entre las cosas más importantes, que no solo tenga su cédula, porque una cédula cualquiera la tiene. Debe tener su registro ante la autoridad que nos da, donde demuestra que es un abogado postulante que está litigando. Y lo otro, muy importante, es que el abogado tenga una oficina, aunque sea una oficina sencillita, en su casa, una mesita, pero que tenga donde ustedes puedan ir a reclamarle, donde le puedan decir, ahí está ese abogado, vamos a demandarlo, allí puedo ir a reclamarle. Porque me pasan muchos casos de que me llegan personas y me dicen, licenciado, pagué mi divorcio, 20,000 pesos, y ya ni me contesta llamadas. ¿Y dónde lo fuiste a ver? En la notaría. Pues en la notaría va un montón de abogados. No, en Starbucks, en Chapullo, en el restaurante. ¿Dónde lo localizamos? ¿Cómo lo demandamos? Otra cosa muy importante es, no le paguen todo al abogado. Sí, es cierto, hay clientes malas pagas, pero ellos a la larga te van a pagar. Entonces, si es un caso, un divorcio que les va a cobrar 9,000, 10,000, 15,000, 20,000, X, denle 5,000 pesos cuando mucho. A la firma otros 5,000, y en la audiencia el saldo antes de la audiencia. Pero vean el procedimiento. O sea, no es que se haga de un día para otro, no, te va a llevar mínimo 6 meses. Así, mínimo. Que te toque pues que de veras le guste trabajar. Pero también te puede tocar un juez que nada más va a cobrar y no atiende, nada más va a firmar, y te puede llevar 2 años un divorcio. Entonces, esas 3 cosas es sumamente importante. Créanme que todos los días me hablan de 2 a 3 personas que han sido defraudados. Es vergonzoso. Créanme. De hecho, yo abrí un grupo, lo fundé hace como
3 años, donde tengo abogados de toda la República, y lo fundé para eso, para limpiar la imagen de los abogados. Al principio eran casi 500, ahora se fueron yendo, ahora quedan como 150, pero personas honradas, donde compartimos, aparte de otros grupos de abogados, tengo un grupo de un amigo, un notario, que son casi 2000 personas, y están dando información. Esa información es valiosa. Entonces, les agradezco mucho. Cuídense, poco a poco vamos a estar viendo los problemas, que si chocas, que si tienes X problema, cómo defenderte. Eso es lo que yo quiero hacer, que ustedes sepan cómo defenderse, que no dejen que vulneren sus derechos. Es muy triste cuando una persona se va por un accidente, te detienen 24 horas, 48 horas, 72 horas. Pudieron salir en 8 horas, en 6 horas, porque la ley lo establece. O sea, no todos los problemas va a ser cárcel, pero las autoridades, no, te vas a la cárcel. Y como no tienes abogado o no tienes dinero para pagar un abogado, te va a dar un defensor de oficio. Y el defensor de oficio ni lo vas a ver, no es que sea malo, pero no le interesa. O sea, le dan 20 casos al día. ¿Cómo va a poder ver todos los casos? No es que sea malo, le dan una carga excesiva. Entonces están muy locos, o sea, no se dan abasto. Entonces, para eso les estoy explicando estas cosas, para que ustedes sepan cómo defenderse o qué hacer. Siempre que tengan un problema, lo primero que deben de decir es, le voy a hablar a mi abogado. Y con eso, cualquier autoridad se frena. No, a este no lo puedo llevar al baile. Como consejo, el último consejo que les doy es que deben de tener 2 amigos profesionistas. Esos son básicos que ustedes deben de tener como amigos. Un abogado y un doctor. El doctor les va a dar salud y el abogado les va a dar la libertad. Amigos, nos vemos mañana. Las transmisiones van a ser de lunes a viernes nada más, porque sábado y domingo hay que estar con la familia y hay que enfiestarnos. ¿De acuerdo? Nos vemos mañana a las 10, vamos a ver el artículo 4, muy interesante. Con esos 30 artículos, de allí nacen todas las demás leyes y luego vamos a ir yendo ley por ley. Pero con esos 30 que ustedes sepan y manejen bien, ya pueden hacerlo. Acuérdense, la educación es gratuita. Ustedes podrían entrar a la universidad, a tecnológica, cualquiera, y meten su amparo. Un amparo les puede costar de 5,000 hasta más. Y con eso, ustedes no van a pagar un solo peso. No tengan miedo. Ya hay antecedentes, ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte, donde establece que no se debe pagar nada. Nada de nada. ¿De acuerdo? Les deseo una excelente noche, que descansen, que mañana sea un día productivo. Muchos saludos. Martín, un fuerte abrazo, mi amigo. Sabes que te aprecio mucho. Él fue compañero de ingeniería civil. Un buen muchacho. Que pasen buenas noches. Hasta luego.